Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Me toca el extraño privilegio de presentar a Pablo Bonorino, pero como hay tantos jueces y juezas en la sala que saben tanto de privilegios, aparentemente ahora, además los privilegios normales que tienen en nuestro país, por ejemplo, no pagan impuestos, tienen choferes, son profesores, profesoras a tiempo completo en 15 facultades diferentes, se hacen ricos y ricas con los libros que publican y además quieren decir cualquier cosa por Twitter, cosa que el raro privilegio de presentar a un colega. Pablo Bonorino es doctor en Derecho por la Universidad de León y es abogado por la Universidad de Mar del Plata. No sé qué dice eso de él, pero es licenciado en Derecho en España, profesor titular en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Vigo. Ya ascendí. Ahora sos catedrático, perdón. Felicitaciones. Así que el reconocimiento simbólico es lo único que queda. Exactamente. Todo un logro de Mar del Plata a catedrático. No se conoce Mar del Plata, sobre todo no en verano. Es parte de pero sí es cierto que en Mar del Plata hay un grupo de colegas súper prestigiosos del cual Pablo es parte o fue parte de este gran grupo de gente que hacía lógica jurídica y esas cosas en Mar del Plata, a pesar de todo. Bueno, aparentemente Pablo nos va a hablar de ideología y me va a usar de ejemplo, así que es un placer no solamente hablar yo, sino escuchar hablar de mí. Pablo. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a Mos por volver a contar conmigo. A Toño no le tengo que agradecer porque ya somos familia. Tendría que agradecer cuando no cuenta conmigo, pero bueno. La idea es que es verdad, soy un trabajador desde los márgenes, ¿no? En Argentina trabajaba en los márgenes, Mar del Plata es el sitio donde Bomer juega al golf y donde yo de joven llevaba los palos de los que venían a jugar al golf. Entonces, claro, uno trabaja en los márgenes. Después me vengo a España y claro, sí, soy catedrático, genial. Pero claro, mi universidad está en Galicia, que nos han catalogado como zona desfavorecida de la Unión Europea, ¿no? Nos ayudan con dinero por eso. Pero trabajo en los márgenes. Y trabajar en los márgenes tiene dificultades, pero también genera mucha libertad. Esto también lo van a ver en literatura. Tipos que trabajan desde los márgenes son tipos que, fuera de las tradiciones, de vez en cuando logran desarrollar proyectos con un grado de libertad que no tienen los tipos trabajando en el centro de una tradición. Y es por eso que, a pesar de todos mis antecedentes, me puedo dar el lujo de resucitar muertos conceptuales y teóricos. Resucitar a Marx, resucitar el concepto de ideología. Y esa es la idea que me anima hoy aquí. Pero claro, resucito, pero esto es como Stephen King. El sujeto no va a ser o no puede ser el mismo que murió. Tenemos que ser muy rigurosos en este proceso de resucitación porque hay muy buenas razones para que la ideología o la idea de ideología esté muerta. Razones que la derecha liberal se encargó después de la Segunda Guerra Mundial de comenzar, pero luego ha sido la izquierda, el pensamiento de izquierda, posmoderno, postestructuralista, postmarxista, la que ha enterrado y terminado de enterrar la idea de ideología. Nadie parece querer hablar de ideología. Y a mí me parece que es un concepto que resulta fundamental para entender muchas de nuestras prácticas, no solo políticas y sociales, sino también jurídicas. Pero para poder funcionar de esa manera, lo que tenemos que hacer es partir de una idea de ideología diferente. Pero esto tampoco es lo que quiero hacer hoy, porque partir de una idea de ideología significa plantearles los próximos 40 minutos recorriendo la historia de un concepto que es riquísima para no sacar prácticamente ningún resultado. Una de las grandes dificultades que tienen los abordajes al tema de la ideología es la flotación
del discurso, ¿no? El discurso flota y no toca tierra, no tiene fundamentos o microfundamentos, como se pueden denominar en metodología muchas de las afirmaciones que se hacen. Entonces necesitamos resucitar la idea de ideología y construir una base de microfundamentos desde las cuales poder falsar alguna de las afirmaciones que hagamos con esta noción de ideología. El diseño metodológico que os voy a plantear es la reflexión a partir de un caso singular. No solo lo elegí por cuestiones retóricas, porque sois todos jueces, abogados, prácticos del derecho y un caso va a ser mucho más interesante, sino porque además creo que metodológicamente está muy bien fundamentada su utilización. Pongo el ejemplo que veis del último libro de Braillard. Es difícil aportar algo nuevo, un nuevo conocimiento sobre algo tan estudiado como el Holocausto, pero el libro que acaba de traducirse este año de Braillard sobre Auschwitz logra este pequeño, por supuesto, logro. Y lo hace reflexionando a partir de la anomalía o la singularidad. En los diarios de Goebbels aparecen ciertos elementos que las explicaciones tradicionales leyeron como una anomalía, una excepción. Braillard lo que hace es centrarse en esta supuesta anomalía y decir, pero vamos a ver qué nos muestra esta anomalía del funcionamiento, de la información dentro de la cúpula nazi, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso habla de un complot dentro del gobierno nazi que excluyó, por ejemplo, a Goebbels durante meses sobre el conocimiento de que se estaban exterminando a los judíos europeos. Entonces, reflexionar sobre la singularidad no es simplemente un dispositivo retórico, sino que yo creo que es un buen abordaje metodológico. Claro, la singularidad, en nuestro caso, va a ser un intercambio argumentativo. Un intercambio argumentativo sobre una controversia jurídica. He sacado el caso de los focos mediáticos, de las cuestiones que más están movilizándolos. No va a haber aborto, prostitución, manadas, ni nada de eso, porque todo eso nos va a distorsionar irremediablemente la reflexión. El caso va a estar tomado también fuera del ámbito judicial. Hay una saturación del abordaje al razonamiento jurídico desde la perspectiva del juez. El juez es un actor importante, pero hay una saturación, no es el caso paradigmático. Los casos paradigmáticos engloban luego al razonamiento judicial. Por eso he tomado como punto o como caso singular una reflexión entre juristas competentes. Llamo jurista competente a un sujeto socializado profesionalmente en el estudio del derecho, entre juristas competentes, sobre una cuestión jurídica controvertida, pero fuera del ámbito institucional. Este intercambio se produce en un periódico. Si soy serio, tengo que mostrar alguna carta del marco teórico y conceptual con que identifico el caso, si no, no es serio. Y claro, el marco teórico, yo uso el concepto de ideología rápidamente. El último libro que utiliza la palabra ideología relacionada con el derecho publicado en España es del año 1987 y es de Luis Prieto. 40 años hace que no se utiliza el concepto, por lo menos en la portada de un libro. ¿Y qué encontramos en estas publicaciones de la de Luis Prieto? Hacia atrás sí había algunas. No se reflexiona sobre el propio concepto de ideología. Se definen 2 o 3 párrafos, se da como y se pasa a reflexionar la discrecionalidad judicial, la interpretación, bla, bla. Esto es una herencia en gran parte kelseniana. Kelsen es un gran crítico de la ideología. Toda la teoría pura del derecho es una crítica de la ideología. Todo el gran objetivo que persigue, uno de los grandes objetivos que persigue Kelsen, es desenmascarar el uso ideológico del pseudoconocimiento jurídico que generan las academias jurídicas, la dogmática jurídica. Ese es el objetivo de Kelsen. Pero claro, identifica la ideología con discursos valorativos, en general, frente a los discursos de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces reflejan mucho este uso. No se hacen cargo de todas las discusiones
que en ideología ya habían llevado a la cúspide de la fama y a la caída más absoluta en inicios de los 90 del concepto. Debemos evitar el uso peyorativo vulgar del término. Es decir, hay que desconectar de la ideología como piedra en la discusión política, que es a lo que estamos habituados. Cuando yo uso la palabra ideología, no es igual a como la está usando Bolsonaro, ni como la está usando el nuncio Vaticano hace 2 días que lo vi en el telediario diciendo, y bueno, quieren exhumar a Franco, pero es una cuestión ideológica. Como si él pudiera estar hablando desde una posición no ideológica. La ideología siempre es la del otro. Hay que evitar ese uso vulgar. Y es ahí donde iba a aparecer Bohmer. Si alguien me dice, bueno, Borino, dame un ejemplo de ideología que no sea peyorativo. Martín el lunes, para los que estuvieron y no estaban viendo sus redes sociales en ese momento, Martín actuó en esta sala como el perfecto ideólogo. ¿Qué construyó en esos 40 minutos? Construyó la ideología liberal, no solamente a nivel moral, ético, político, bajó al campo del derecho y llegó a lo que le interesaba, que eran los sujetos, porque la ideología persigue no una búsqueda de la reflexión, ¿no? Busca mover a la acción, interpelar al sujeto para que a partir de este momento conciba la realidad como se la estamos proponiendo y actúe en consecuencia. Entonces la interpelación que les hacía comenzó en la ética y terminó en la ética judicial. Y era absolutamente coherente y consistente. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque estoy de acuerdo. Para que vean que el uso de ideología que pretendo no es el uso peyorativo. ¿Pero por qué era ideológico el discurso de Bohmer? Y miren cómo utilizaba las categorías del discurso político. El discurso político, en una cultura determinada, se va a formar con los mismos significantes. Nadie, ni el más radical, va a dejar de hablar de democracia, ni va a querer dejar de afuera la dignidad, ni la libertad. Nadie. Lo que pasa es cómo lo estructuramos en el discurso. ¿Qué pasa en el discurso ideológico a diferencia del Bohmer teórico? El discurso ideológico tiene que ser lo suficientemente preciso como para diferenciarse, por ejemplo, de visiones populistas, para llamarlos en este momento, que yo soy democrático liberal, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente amplio para que nuestras disputas sobre qué entendemos por autonomía no nos dejen afuera. El discurso ideológico requiere rigor, pero al mismo tiempo debe ser necesariamente más laxo. También es más laxo respecto de a quién puede acoger en el mismo. Entonces vemos cómo en el discurso de Martín aparece un poco de constructivismo ético, cuando bajamos al derecho aparece Hart, pero también aparece una voz de Dworkin en el mejor argumento, que nunca está presente detrás de muchas de las lecturas de discretion que se hacen. El mejor argumento es dworkiniano, pero en una lectura coherente como la que está proponiendo Martín aquí, funciona, cierra y termina con esa interpelación. También, por supuesto, es ideológico porque su relato enfatiza ciertos aspectos y otros no es que los falsifica, no, por eso no es el uso vulgar, sino que le pone sordina. Todo aquello que nos va a dividir más, por ejemplo, cómo distribuimos los recursos escasos, no lo menciono, está ahí, si me lo preguntan puedo hablar, pero no está ahí cuando interpelo ideológicamente. En mi gran pintura, arrancamos en el siglo XVIII, llegamos hasta ahora, pero de pronto desaparece un actor fundamental. No hay capitalismo, no hay un sistema económico que para muchos es un gran distorsionador de las ideas de consenso, de autonomía, etc. No digo que él no lo tenga presente, yo digo que en el relato ideológico no es que se miente, sino que la imagen que se ofrece es una imagen donde algunas piezas entran, otras se silencian y otras desaparecen. Pero cuidado, no es para nada peyorativo, porque la idea es que no podemos enfrentarnos a la realidad social sin una ideología. Ustedes no pueden ser jueces sin una ideología que movilice todos los elementos, o alguno más o alguno menos, de los que movilizó Martín en su discurso. La fantasía de actuar desde una posición sin ideología es quizás la ideología más tremenda en la que puede caer un sujeto. Estar capturado por la ideología y no ser consciente de ella y ser el reproductor por excelencia. Así que no es un uso peyorativo. No debemos, ahí aprendo de Martín, como les dije que siempre hacía, no hay que caer en dicotomías simples. Toda la teoría de la ideología está construida en dicotomías simples. O es una ilusión, o lo genera espontáneamente la realidad, o es
responde a los intereses de una clase dominante o es la composición que nos une. Bueno, evitemos, hay que tratar de evitar las dicotomías extremas cuando hablemos de ideología. Y sobre todo me gustaría resaltar esa función que tiene la ideología de ser el acceso que tiene el sujeto de manera espontánea a la realidad. En el discurso de Martín también hemos visto, de manera indirecta, cómo funciona la ideología. Cuando Martín presenta el ejemplo de Hart, el ejemplo de Hart resulta inconveniente desde el punto de vista ideológico en algunos aspectos, lo limpia en esa maniobra de limpieza, es típica maniobra ideológica, ¿no? Mediante un proceso de abstracción. Yo abstraigo los rasgos del contexto, quito esos rasgos al ejemplo y esto me sirve ideológicamente, vuelve a funcionar bien con... Lo que pasa es que también el ejemplo pierde. ¿Cuáles eran los rasgos del ejemplo de Hart que desaparecen? El hecho de que era una esposa, la buena esposa, la esposa diligente, organizando la cena para impresionar a los jefes del marido. Claro, puedes decir, entonces, pero ¿qué nos muestra también? Nos muestra también que tipos lúcidos, Hart, quizás el más lúcido de su generación, funciona en otros segmentos donde él no está pensando a partir de una concepción espontánea de la forma en la que se va a aproximar, por ejemplo, a la diferencia sexual. En este caso, a lo mejor, sumamente sexista desde nuestro punto de vista. Totalmente invisible para él. Porque un tipo tan cuidadoso, no publicó el artículo, sale ahora porque el tipo, muy cuidado con lo que voy a decir, lanza esto porque no lo ve. ¿Por qué es importante recuperar la dimensión de la ideología en el sentido no vulgar y peyorativo? Para aumentar el control racional que tenemos sobre un conjunto de creencias que inevitablemente van a estar movilizadas cada vez que tomemos una decisión en el mundo social, político y, por supuesto, jurídico. Este sería el objetivo. Pero claro, es un objetivo teórico el de Bonorino. Yo no vengo a defender una ideología. Me gusta esta frase de Marx. Ellos no lo saben, pero lo hacen. Así, bueno, por supuesto, el tipo escribe 500 páginas, no puede estar resumida acá la concepción de la ideología, pero sí está resumida acá la dicotomía básica, ¿no? Si hacemos demasiado hincapié en el saber, la ideología es un saber distorsionado, ellos no lo saben, tengo que ilustrarlo, son ignorantes, etcétera, 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 o si hago un gran hincapié en, oye, ¿qué hacen? No se dan cuenta que lo que hacen está movido por una serie de ideas, de ideologías, que se han surgido aparentemente de manera espontánea. En esta frase, en el acento que se ponga en esta frase, nosotros podemos resumir la historia del marxismo y de muchas de las teorías de la ideología. Quienes han puesto mucho el acento en la falsedad, la alienación, etc., y los que han tomado otras partes del texto marxiano, o el corpus marxiano, para aludir a aquello que está presente en las prácticas sin que los actores sociales a veces lo perciban. Esta frase nos va a servir como hilo conductor en el caso que he escogido. Olvídense. Sé teoría de la argumentación. Todo lo que digo, hagan un salto de fe. Todo lo que dice Bonorino sobre la argumentación, cómo reconstruirla, cómo identificar los argumentos, porque acá tengo que abreviar, si discutimos y debatimos, les voy a explicar el por qué hice cada una de las interpretaciones que hice. Así que pasemos a la singularidad o anomalía que vamos a analizar. Es un intercambio entre un conocido, Manuel Atienza, lo vais a ver esta tarde. Entonces, Manuel Atienza escribe en el diario El País un artículo sobre gestación por sustitución. Claro, yo puedo alejarme de cuestiones candentes, pero si no son mínimamente debatibles, no se van a movilizar, no se van a hacer visibles los aspectos ideológicos que quiero analizar. La gestación por sustitución. Claro, le sale Octavio Salazar, al que no conocen, pero es catedrático de Derecho Constitucional, un gran ideólogo, además feminista, se presenta así en sus redes sociales, padre queer, feminista, radical, luchador por la libertad de las mujeres, etc. Es un ideólogo declarado. Que se pone a hacer un comentario de una serie de televisión, el cuento de la criada, obviamente, y de pronto se acuerda que también estaba Manuel Atienza, que había opinado, y en la mitad decide
intercambiar razones con él. Por supuesto, Manolo, ¿cómo pudo haber catalogado las razones que le habían dado? Eran falacias. Entonces, en su respuesta, él señala las falacias cometidas por Octavio Salazar. Aquí es donde voy a improvisar un poco, gracias a que tengo una pizarra hoy, porque creo que me va a permitir ahorrar parte de nuestro tiempo y visibilizar mejor el ejemplo. Tengo la diapositiva porque parte del trabajo, si lo queremos hacer en serio, parte de una reconstrucción minuciosa, primero de lo dicho por los sujetos, antes de poder explorar los aspectos no dichos, pero que yo como analista sostengo que están allí. ¿Qué pasa en el primer artículo, que es el artículo de Manuel Atienza? Nadie argumenta porque crea que aquello sobre lo que va a argumentar no es polémico. ¿Sí? Sabe que se mete en un terreno minado. Así que Manolo se mete en un campo de batalla abierto y decide hacer avanzar 3 columnas, moviliza 3 grandes regimientos, plantea 3 problemas respecto de la gestación por sustitución y defiende sobre ellas una tesis. Un primer problema jurídico: ¿está prohibida en España la gestación por sustitución? Esa es la pregunta de Manuel Atienza. No está prohibida, es la tesis de Manuel Atienza, ese es su campamento. Acá está Atienza, porque cuidado, desde una concepción de la argumentación pragmática como la que defiendo, no esto es una cuestión lógica, de conexiones, reglas de diferencias también, pero necesitamos la posición del argumentador, porque muchas de las razones solo se van a entender o se van a poder evaluar en función de ese ataque, justificado o no, al argumentador. Necesitamos el campo de batalla, porque cómo defino los problemas es tan importante como argumento en ellos. Entonces, primer problema, problema jurídico. ¿Está prohibida en España? No está prohibida. Mira, ¿le gusta a Manolo la abstracción? No, de acá saca rápidamente. No evitar registros. ¿Por qué? El problema candente en España es el que se genera cuando la gente, que ya sabe que en España no se puede hacer la maternidad por gestación por sustitución, se va a Ucrania y viene con el bebé y lo quiere inscribir. Algunos jueces lo inscriben, otros jueces no lo inscriben, cambia de gobierno, cambian las presiones. Por ejemplo, es muy llamativo, con el cambio de gobierno aumentaron los rechazos en los registros porque hay un lobby feminista muy fuerte operando desde el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces Manolo dice, como no está prohibida, no hay ninguna razón para que no me registren estos nacimientos en España. No lo había mostrado al principio la carta, pero haciendo un análisis, hay 2 problemas jurídicos, aunque a este le haya dedicado poco tiempo, él plantea un campo de batalla con 2 problemas jurídicos. Pero también plantea 2 problemas morales. Bueno, no está prohibida en España, después veremos el argumento, pero la maternidad, la gestación por sustitución, viola la dignidad de las mujeres en sentido moral. Esta sería la pregunta. ¿Viola el principio de dignidad o la dignidad o pone en riesgo la dignidad de las mujeres, la práctica de la gestación por sustitución? No. Pongo no dignidad en el sentido que no afecta a la dignidad. ¿Argumento? Bueno, Kant define la dignidad de tal y tal manera, la interpretación kantiana es tal y tal y tal. Un argumento básicamente moral. ¿Por qué? Porque es un problema básicamente moral. Aquí habla de la ley de reproducción dentro de sus razones, pero aquí cita Kant y a cómo tenemos que interpretar el imperativo categórico. Y aquí plantea un problema secundario, que es, si yo agrego el altruismo al paquete, ¿cambia el estatus moral? No, dice Manuel Atienza, esto es irrelevante. Bien, él sale así a plantear la batalla. Él puede que no encuentre a nadie, pero se encontró con Octavio Salazar, que después de haber caldeado mediante mecanismos de construcción de creencias calientes, que se llaman en teoría de la acción racional, mecanismos calientes, tengo al tipo reindignado con el cuento de la criada, las esclavas, el patriarca, menudos hijos.
Y el dos tipos, allá por el cuarto o quinto párrafo, le desembarca a Manolo. Y me extraña que Manolo Atienza no tenga el aliento democrático suficiente para... El tipo re subido, re yendo... El tipo re en la red, para decirlo. Está en la red. Pero claro, ¿qué ofrece como razones? ¿A dónde? Aquí está. Antes de plantear las razones, tenemos que ver dónde decide chocar. Y el tipo decide chocar en todos lados. Menos aquí, porque también, como él es un feminista radical, el altruismo le da lo mismo. Entonces lo voy a abandonar por ahora este segmento, porque no va a ser relevante. Pero quedémonos acá. Entonces el tipo choca con todo. Atienza dice que está prohibido. ¿Que no está prohibido? Yo digo que sí está prohibido. Claro, cuidado. En su forma de argumentar, el choque no se produce mostrando que hay fallas en el argumento de Atienza, sino construyendo un argumento para defender la conclusión opuesta. Que yo llamaría, en vez de una refutación, un contraargumento. Sí está prohibido. Vos decís que no está prohibido por tu concepto de prohibición, ausencia, desación, bla, 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 y porque citas a la ley de reproducción asistida, yo te digo que está prohibido porque hay una prohibición de que los cuerpos entren en el comercio, bla, 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 bla. Vos decís que no viola el principio de dignidad. Yo digo que sí lo viola. Y sí lo viola no por lo que dijo Kant, sino por cómo el Tribunal Constitucional Español está entendiendo el principio de dignidad. Cuidado, yo no estoy valorando los argumentos todavía, ya llegaremos. Y después, el tipo se dedica a aniquilar el puesto de máquina, ¿no? Claro, ya lo atacó al principio, este tipo no tiene aliento democrático, etc. Entonces comienzan los grandes argumentos ideológicos. Y aquí es donde nos vamos a centrar en una parte importante del código, porque son comunes. Atienza es un hombre, los hombres no deberían opinar sobre procesos complejos fisiológicos que solo sufren las mujeres. Bomba Atienza. Segundo, y este es un clásico, que si yo no lo menciono, cualquiera en este tipo de discusiones dice cómo no apareció todavía. ¿Qué le falta a la argumentación de Atienza? Perspectiva de género. El tipo no tiene perspectiva de género. Ya veremos luego en el detalle. Claro, ¿pero qué es? Todo no tiene perspectiva de género. ¿Cómo plantear los problemas? Todo. Esto es un ataque al puesto de mando. Cuando Manolo responde, no actúa como dice la ideología liberal que deberíamos actuar en el foro político. Actúa de manera más visceral, a lo mejor, o más fácil también. No trata de rescatar de aquí cuál podría ser el mejor argumento para avanzar en nuestra discusión. Comienza tirándole también para que tenga, como diciendo, claro, voy a tratar de responder, lástima que no hay argumentos, voy a hacer un esfuerzo para ver si se encuentra alguno. Pero esto no es un problema de este tipo, la falta de cultura argumentativa general. ¿No? Le caen las bombas a Salazar. Entonces Manolo dice, acá hay dos falacias. Entonces, no entra aquí, no entra aquí, no entra, paradójicamente, ni a decir, bueno, ¿qué nos están diciendo con la perspectiva de género? Entra en el más fácil. Y lo interpreta de la manera vulgar, que es como la dice pobre Salazar. ¿Qué es esto de que si soy hombre blanco y heterosexual no puedo hacer afirmaciones morales sobre una práctica que involucre? Esto es una barbaridad, sí, se playa. Ahí es una contradicción performativa, porque el tipo es hombre, por más que sea re militante, es un hombre. Esto es inaceptable, es una falacia. No le pone nombre, pero yo le puse nombre en mis diapositivas, no puede ser ad hominem, porque esa ya está tomada. Es la falacia común ad masculinum. Ríanse, en el debate presidencial que tuvimos, Toño lo vio, bueno, no sé si lo viste, no lo soportaste, es insoportable, pero yo lo vi. Uno de los candidatos, cuando alguien dijo, empezó a hablar sobre cuestiones, bueno, ninguno de los que estamos aquí podemos hablar sobre cuestiones que atañen al feminismo. Ah, no, entonces andate.
directamente, porque si no podemos hablar de políticas públicas sobre los actores que no encarnamos personalmente, esto es imposible, pero lo dijo abiertamente. Y los otros tipos medio lo miraron, no estaría en el guión, nadie lo siguió. Es un argumento común, la falacia masculina. Y después Manolo replica con una falacia genérica, ¿no? Que yo le llamo actualitatem, porque le dice, él trata de reducir toda esta amplia discusión a dos opciones, si está prohibido o no está prohibido, debemos permitirlo o no, deberíamos ampliar la discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se va, del foro, ¿no? Digamos. Ahora bien, este es todo el panorama de nuestro caso singular. Claro, el caso singular está construido ahora sí con los argumentos que efectivamente se formulan, porque es ahí donde vamos a empezar a ver la cuestión de dónde están los espacios. Sí, yo ya no me puedo sentar. Una vez yo estoy como Salazar, ¿no? En la red, ya me paré, no me puedo sentar. ¿Dónde están los espacios de la ideología que quiere reconceptualizar Bonorino cuando la resucite? Bueno, acá voy a tener que hacer el famoso cosa que no hagas nunca de pasar 100 diapositivas a la vez. Lo siento, las reemplacé por una exposición en pizarra mucho más rápida y efectiva. Bien, vayamos a la parte de... Lo siento, sé que no lo tengo que hacer. Está muy bien, porque te quedan 15 minutos, genial. Entonces voy a empezar acá. ¿Sí? Gracias, no me tengo que pasar. Voy a empezar donde con más facilidad parece estar presente la ideología. Cuidado, yo creo que el ejemplo, vuelvan a la frase de Marx. No lo saben, pero lo hacen. En Salazar, la idea de ideología que se está moviendo, que se va a movilizar, es la de un saber distorsionado. Le está permanentemente increpando a Atienza por la manera en la que se producen las creencias de Manolo. Tú no tienes razones para decir lo que dices. Están causadas porque sos hombre socializado en una sociedad patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. La ideología, la idea de ideología que moviliza Salazar es una idea de ideología que es más visible, no esconde, pero la más interesante se va a producir cuando analicemos la respuesta o la argumentación originaria de Manolo Atienza, porque ahí es donde vamos a ver la ideología en esa segunda dimensión y es donde más deben ustedes preocuparse, creo yo, y seguir mi producción intelectual en el futuro sobre este tema. Bueno, vayamos con Salazar. Es verdad, Manolo tiene razón, el tipo argumenta mal. Es profesor de Derecho Constitucional, podríamos esperar un poquito más del tipo, a pesar de que esté analizando series, ya que entra a dedicarle párrafos a una argumentación de Atienza con nombre y apellido, podríamos pedirle más. Pero no es cierto que no tenga argumentos. Lo que pasa es que la forma entimemática de argumentar hace que permanentemente, en su caso, las conclusiones las deje tácitas. Primer argumento de Salazar. Atienza pone en duda que pueda alegarse... Ah, no, este no me interesa tanto, perdón, pues quiero ganar tiempo. Porque son los de prohibición y dignidad. Este es el que más me interesa. ¿Ven el hueco? Esto es lo que desconcierta. La argumentación en lenguaje natural, yo les decía que venía con un bagaje que no quería aburrirlos, porque aburro a otros con este tipo de charlas. La argumentación en lenguaje natural es una argumentación básicamente antimemática, y no porque sea un error, sino porque es la manera en la que argumentamos. Entonces es normal que encontremos huecos, claro, los podemos encontrar entre las premisas o en el caso de Salazar permanentemente entre, en este caso, la conclusión. Evidentemente, como en muchas ocasiones, y acá sí necesito aburrir, porque si no somos rigurosos a la hora de atribuirle las palabras que sí dice al actor social, pues un poco riguroso voy a hacer para atribuirle lo que no dice, ¿no? Evidentemente, se subraya por quienes defienden los vientres de alquiler como una especie de prestación de servicios reproductivos, que en todos los trabajos el ser humano despliega sus potencialidades a veces en condiciones indignas. Ah, no lo había dejado caer. Pero ninguno de ellos implica todo un proceso físico y emocional como es la gestación de un ser humano. Segunda premisa. Sobre la gestación por sustitución, que implica todo un proceso físico y emocional como es la gestación de un ser humano, los hombres deberíamos callar y dar la voz a las mujeres, que son las únicas que pueden vivirlo. Es ahí donde sale la conclusión, tácita por supuesto. Manuel Atienza se debería callar
y no argumentar sobre la dignidad o la relación del principio de dignidad con las mujeres en caso de gestación por sustitución. El cuarto, que ese es el otro gran comodín, viene de Argentina, yo estuve leyendo el periódico, ya encontré, yo digo, voy a buscar ejemplos para conectar este tema de la perspectiva de género, porque me parece que está acá. No, en Argentina ya salieron dos en las últimas 12 horas, que es cuando me preocupé. Primera, una mujer, bueno, se discute si le habían dicho que no fumara en un lugar donde está prohibido fumar, era lesbiana, podría estar dándole un beso a su pareja mientras fumaba, es decir, yo también puedo estar dándole un beso a mi pareja mientras le pego un tiro a otro, pero bueno, la verdad es que, según cómo se presentaba la información, era por darle un beso. Cuando uno lee rápidamente es, cuidado, no, la pararon porque estaba fumando en prostitución, a lo mejor la tipa era, es verdad que la paró porque era lesbiana, pero no podemos ingresar en el origen del caso, pero sí que cuando la fueron a detener le arrancó los pelos a la oficial. Claro, había sido penada por resistencia a la autoridad. Entonces la crítica en el periódico era nueva sentencia sin perspectiva de género. Y cuando te pones a leer, es que la perspectiva de género estaba ausente porque no habían atendido a la explicación de esta mujer que decía que se patinó y se agarró del pelo para no caerse. Se había quedado con el pelo de la gente legítima. El segundo es Naomi, creo, Galarza, una chica que parece que atropelló al novio con un coche varias veces, contrata a la familia a un experto en comunicación y ayer lanza un vídeo, una bomba, como diciendo, pruebas de que la pericia psiquiátrica Nair se hizo sin perspectiva de género. La tipa que atropelló con el coche 2 veces al novio, no sé. La que le pegó un tiro cuando iba en el moto. Ah, le pegó un tiro esa. Ah, bueno. Bueno, asesinó violentamente al novio, disculpe. 2 tiros en la espalda. Sí. Bueno, es un acto intencional de causarle la muerte al otro. Bueno, la mujer había matado al novio. Pero la defensa de este gurú es, salgo ahí y lanzo que se está valorando la prueba sin perspectiva de género. Es un clásico. Y por supuesto lo moviliza a si una argumentación sobre la gestación por sustitución no asume la perspectiva de género, entonces acaba convertida en una simple justificación de la posición de quienes tienen el poder, el dinero y la autoridad. En la argumentación sobre la gestación por sustitución, premisa 2, Manuel Atienza no asume la perspectiva de género. No lo dice. Entonces Manuel lo dice, no argumenta, sí argumenta. Lo que pasa es que te pone a caldo. La argumentación de Manuel Atienza no es más que una simple justificación de la posición de quienes tienen el poder, el dinero y la autoridad. Tengo un análisis de la crítica ideológica al argumento de los hombres, no centrado en la biología, sino en la socialización y bien si se podría rescatar una versión más calitativa a la que responder y rechazar. Pero no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Tengo 10 minutos. Los quiero reservar porque no quiero dejar el cliffhanger de ¿y dónde estaba la ideología de Atienza? Bien. ¿Qué pasa en este argumento? Este argumento, que tiene una clara conclusión tácita, tiene 2 elementos de crítica ideológica. La primera tiene que ver con atribuirle a una posición no haber sido producida mediante las causas adecuadas, esto es, una clara relación con la evidencia disponible, con las razones disponibles, que sean estas las causas de la creencia, sino está generada por los intereses a los que la supuesta creencia responde. Es lo que se suele denominar una explicación funcional de la producción de creencias. Oye, tú dices lo que dices, no por razones, sino por los intereses que estás favoreciendo con tus dichos. El problema de este tipo de explicaciones, cuando los mecanismos no se explicitan y se justifican, es que los intereses y los efectos que se supone que va a generar la creencia vienen después de que la creencia ha sido lanzada y defendida. Entonces yo tengo que esperar que se lance para después poder determinar cuáles han sido los intereses y después les voy a dar una ubicación en el origen de la creencia. Falla absolutamente esa forma de cuestionar
ideológicamente. Si tú tomas cualquier creencia, cualquier afirmación, siempre vas a poder ponerla en relación con intereses sociales de algún grupo. Es decir, este tipo de críticas no sirve porque si no, no sobrevive ninguna de nuestras afirmaciones en el campo social y político. Porque todas pueden leerse en relación con intereses de algún grupo, minigrupo o subgrupo de la comunidad. Así que ese argumento es una construcción ideológica de este tipo que debe ser cuestionada desde una teoría adecuada de la ideología porque confunde la aceptación de una creencia que puede estar causada por hechos sociales y no genera una presunción por ello de que su verdad es puesta en duda, una presunción en contra de su verdad. Si ustedes están reconvencidos ahora de cuál es su papel como jueces en el mundo social, cumplir cierta ética profesional, explorarla, etcétera, 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 en función de una... Porque Bohmer se lo dijo el lunes, Bohmer causó vuestra creencia. Pero cuidado, no es que la produjo Bohmer, causó que ustedes aceptaran la creencia que Bohmer les vino a presentar. Esto no significa que las creencias de Bohmer sean verdaderas o falsas, pueden serlo de una manera o de otra. Ahora bien, cuando alguien hace una afirmación muy fuerte, tú dices esto porque eres hombre blanco y heterosexual, atribuyéndole la causa de la creencia a el hecho social en cuestión, tu clase, ¿no?, etcétera, allí está envenenando la creencia y hay una presunción de que ese tipo de creencias no son verdaderas porque no han sido producidas mediante mecanismos racionales. Pueden ser verdaderas o no, de casualidad, pero no han sido producidas de manera. Así que cuidado. El argumento en esta versión es muy débil. ¿Qué pasa cuando hacemos un esfuerzo caritativo y tratamos de darle contenido al comodín? Bueno, el comodín, el mono, no sé, la carta, digamos, que en el mazo juega para todos lados, que es la perspectiva de género. Claro, en una construcción ideológica le pasa a Salazar, como le pasaba a Bohmer, su éxito reside en no explicitar demasiado cómo entiende la perspectiva de género, porque ahí si no va a entrar a fragmentarse como se fragmenta todo el movimiento, ¿no? No, yo soy bisexual, radical, entonces, claro, perspectiva de género no puedo precisarla mucho más, pero en su trabajo podemos encontrar los presupuestos ideológicos desde los que él al menos los está interpretando. Acá voy a usar, se supone, el proceso racional de ir directamente a la... Sí. La argumentación de Salazar era antimemática en dos sentidos. Le faltaba la conclusión y también le faltaba la premisa básica, que es la definición de cómo entiende la perspectiva de género. Cuando leemos su texto, hay dos candidatos a definición insertos en ese largo texto que no les puedo presentar, ¿no? Uno, son muy similares, por supuesto, el tipo no es autocontradictorio. Asumir la perspectiva de género requiere aceptar que la alianza entre patriarcado y capitalismo está provocando que bajo el pretexto de la libertad se justifiquen prácticas que no hacen más que prorrogar el estatus subordinado de la mitad femenina del planeta. Fin de la cita. Así lo podemos encontrar en una parte del texto, no en el argumento, en otras partes del texto. Pero también, como intérprete, me doy cuenta que tengo otra opción. Asumir la perspectiva de género frente a la gestación por sustitución requiere aceptar que en esa práctica las mujeres, comillas, ponen a disposición del poder masculino y del mercado, patriarcado y capitalismo vuelven a aparecer, por eso lo decía, pero es muy distinto, en el que se satisfacen los deseos de quienes mandan, sus cuerpos, sus capacidades y por supuesto su sexualidad. Claro, si ustedes recuerden el argumento es una crítica a Tienza por no asumir la perspectiva de género. Aquí la crítica no es tus creencias visibles han sido distorsionadas en el origen por tu pertenencia a un grupo social, socializado como dominante, hombre, heterosexual, papá.
cambia el concepto de ideología que él está movilizando. O cambia, o es un concepto que incluye también aspectos que hasta ahora no se habían movilizado. La ideología en este caso no consiste en el conjunto de creencias irracionalmente formadas, sino en la ausencia en el sujeto de ciertas creencias que deberían estar ahí. El sujeto debería tener estas creencias. El que no las tenga muestra que tiene un problema ideológico, le falta perspectiva de género. Está actuando o está dando razones que no son razones aceptables, no son en realidad la causa de su creencia. Si tuviera estas razones, estas creencias en su bolsa, no lo haría. Pero claro, esto genera la conclusión que cuando Salazar le imputa a Manolo Atienza la ausencia de perspectiva de género, en realidad le está imputando que no sea una versión filosófica de él mismo. Esto es la versión de ese feminismo anticapitalista que defiende Salazar. ¿Cuál es el problema? Si asumir la perspectiva de cuidado, no poder, es un caso, no estoy generalizando, mujeres, no se subleven ni me quieran colgar, no estoy diciendo que todo uso de la idea de la perspectiva de género deba recaer en esta lectura, estoy usando un ideólogo del feminismo, ustedes saben que esto es muy rico, no estoy cuestionando que se utilice, sino, a ver, para que me entiendan, estoy sumamente comprometido con la causa del feminismo, estoy sumamente comprometido. Lo que pasa es que no hay peor defensor de la pasión que apelar a la pasión. La pasión es el peor defensor que te pueden encontrar. Es decir, el tipo este movilizándote con el cuento de la criada, poniéndote caliente, indignándote, etc., no está haciendo una defensa aceptable de la causa feminista en el plano que nos interesa, jurídico, institucional, etc. Por eso me preocupa este tipo de discursos y no el de la derecha, machista, trasnochada, que no me interesa. Me interesa que esté pasando aquí. Si se acepta el presupuesto que le está exigiendo Salazar Atienza, lo que le está diciendo Salazar es: borremos los problemas. No hay un espacio prácticamente ni para plantearlos, o bien si los planteas, tu respuesta no puede ser otra que la que surge de estas premisas. Esto tiene que estar prohibido, esto viola el principio de dignidad, etc., etc. Lo que hace un uso ideológico de esta manera de la idea de la perspectiva de género es imposibilitar el desacuerdo racional en este campo. Y lo que termina siendo es un cierre dentro, indebido por supuesto, de la discusión, y un cierre dentro del campo ideológico. Este es el fundamento por el cual hay buenas razones desde el punto de vista de la teoría de la ideología para sostener que hay variantes ideológicas en el mercado de las ideologías que son totalitarias. ¿Totalitarias en qué sentido? En el sentido que aspiran a totalizar un campo ideológico sumamente fragmentado, a no conceder el carácter ideológico, el hecho de ser un rival más dentro de un campo disputado, sino eliminarlo, introducir en el discurso ideológico la causa de todos los males, en este caso el capitalismo, el patriarcado, etc., de manera tal que cuando una de estas fichas caiga, todos los otros conflictos se van a terminar resolviendo. Son las típicas ideologías totalizadoras, las hay liberales, el mercado lo pueden transformar en este fetiche, las hay, por supuesto, nacionalistas. ¿Qué vamos a hacer cuando nos vayamos de la Unión Europea? ¡Independencia! ¡Hola! Una vez que nos independizamos, todos los otros problemas encontrarán un encaje. Es decir, la ideología atribuye al opresor, en este caso en español, constitucionalista, etc., el origen de los males. Una vez que yo lo expulse, ya veremos cómo se resuelve. Así resolvía Engels el problema de la prostitución. ¿Qué hacemos con la prostitución, Engels? Había feministas en todas las épocas. ¿Qué hacemos con la prostitución, Engels? No importa, una vez que resolvamos la lucha de clases y eliminemos este gran conflicto, que es el que tenemos que abordar, los demás se van a encontrar encaje. Variantes totalizadoras de las ideologías que tenemos que evitar, aunque estemos de acuerdo en cuáles son las direcciones hacia las que nos pretende mover la ideología. Ahí es donde necesitamos una teoría de la ideología actualizada, rebosada y con fundamentos que nos ayude a reflexionar sobre esto. En fin,
yo le dije a Martín, como la gente está cada vez más acostumbrado a ver series, no van a sentirse demasiado defraudados si una conferencia termina con un gran cliffhanger, ¿no? No. Y en el próximo capítulo, si tuviéramos otros 15-20 minutos, podríamos explorar el problema de la ideología de Manolo Atienza, pero ya les indico por dónde viene. Cuando él argumenta y utiliza las normas de la ley de reproducción asistida y desplaza el problema del principio de dignidad al campo de la moral, está actuando como dice en su libro Derecho y Transformación Social, como que el derecho es una práctica donde debemos evitar el normativismo kelseniano, 5 veces lo dice, a toda costa, porque debemos integrar en la reflexión los principios y valores, además de los materiales normativos. ¿Está actuando consistentemente con esa posición teórica que defiende? No. ¿Qué pasa? ¿Hay una contradicción? ¿Bonolino viene a decir que Atienza se contradice? No. La teoría y la ideología no es lo mismo. Cuando el jurista competente, todos nosotros, nos socializamos, adoptamos un software básico que es básicamente, en rasgos muy generales, positivista, normativista. Y es por eso que cuando estamos preocupados por otras cuestiones, lo que espontáneamente nos termina saliendo a la hora de argumentar es ese normativista, es esa ideología positivista. Eso no contradice la teoría, pero nos llama la atención más fuerte que nunca. Si un argumentador racional como Manolo Atienza, que además el mismo año que publicó este artículo escribió un libro para decir que no hay que ver el derecho de esta manera, cuando toma la palabra y se distrae por que le importa otros aspectos, se calienta como todo el mundo y discute, ¿cómo accede a la realidad jurídica? Accede a la realidad jurídica como un positivista normativista kelseniano. Así define prohibición, así define la norma aplicable, ni siquiera le responde al otro cuando le dice, oye, acá hay convenios de que prohíben el comercio, el Tribunal Constitucional es una autoridad normativa. No obstante, problema moral, problema jurídico. Desde la división de los problemas hasta la manera de argumentar, se comporta como un positivista normativista kelseniano. Y hacía 2 meses había escrito una teoría para refutar esta aproximación. ¿Qué significa esto? Teorías por un lado, ideologías por otro. Si yo creo que produciendo teoría voy a modificar el comportamiento de los actores sociales, aspira Manolo, cuando aspira a la transformación social a través de la labor filosófica, y me salto el capítulo de la crítica de la ideología, cosa que Kelsen, con todo lo torpe, brutal, normativista que era, no se saltó. Si nos lo saltamos, lo que hacemos es construir una teoría que no es capaz de transformar ni nuestra propia acción en el foro público. Nada, muchas gracias. Bueno, nos dicen que tenemos 10-15 minutos para conversar, para explicitar nuestras premisas ideológicas. Sí. Buenos días. Excelente la exposición, pero me surge una idea. Usted ha puesto la perspectiva de género como un ejemplo, me imagino. Pero yo quiero saber cuál es su criterio, si es que analizar la perspectiva de género en una resolución significa cargar de ideología. ¿Qué es lo que usted piensa? Porque le hago la pregunta, por favor, porque en Bolivia tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y entonces, bajo ese protocolo, el juez estaría obligado a emitir sus resoluciones cuando corresponda con perspectiva de género. ¿Usted qué opina sobre esto? La idea es, y esto es un problema, no está Jorge, pero es un problema que tienen las escuelas judiciales cuando les reclaman, formen a los jueces en perspectiva de género, o una de dos, o cambiamos la manera de hablar y buscamos la traducción de esto en afirmaciones con contenido explícito, o bien las dejamos tácitas. Dejar tácita la ideología de género no significa que la ideología de género no exista.
cuidado, ¿ven? Ya uso la palabra ideología de género y no puedo usarla, porque la derecha se ha encargado de transformar esta expresión ideología de género en un martillo para machacar al movimiento feminista. Es un campo minado, digamos, terminológicamente, poder hablar de este término. Por eso debíamos desplazarnos, o como dice Martín, hacerle caso a los que nos mataron. Está bien muerta, pensemos y no usemos nunca más la palabra ideología. Pero yo no creo que ese sea un buen camino. El buen camino es decir, cuidado, negar que el juez, la jueza, actúa desde una manera de entender la realidad social, su función como juez, su modelo como juez, etc., no lo suprime de la ecuación, simplemente lo invisibiliza. ¿Qué pasa cuando te dicen que tenés que aplicar la Constitución? Y obviamente que te están haciendo un condicionamiento ideológico muy claro. Yo puedo ser, como decía Jorge, el gran facha y el opresor en Twitter, pero una vez que me nombraron juez y juré con la Constitución española, empezaré a ver cómo juegan los principios y libertades en los que a lo mejor no creo. En lo que a lo mejor no creo. Es que la idea de que, cuidado, me van a imponer una ideología, es ingenuo. Es decir, está claro que estamos trabajando en un segmento, en un sector social en la que si no hay una mediación entre estas construcciones teóricas tan elambicadas que a veces hacemos y la acción social, que es la función de transmisión que cumplen las ideologías, los actores sociales serían Hamlet. No, claro, la ideología funciona simplificándote la vida. Te da una versión muy simple para entender algo que está absolutamente despelotado. Imagínense la lectura que les está haciendo Bomer de su función como jueces y el quilombo que es el juez en Argentina. O en España, donde los jueces te dicen, oye, mirá, que si yo, según la resolución, tengo a la prensa, entonces hay millones de factores que me vuelven loco. Tener una lectura, no, pero yo no voy a perder el norte porque mi función aquí, la función del derecho es esta, y si la función del derecho es sumamente tranquilizador y necesario para el sujeto. Y sobre todo que cuando llegue ahí abajo y lo inviten a la fiesta, sepa rápidamente que tiene que decir que no, si es que fue interpelado por Bomer de manera exitosa. No, a la fiesta no voy. Pero el tránsito no lo hace la teoría, lo hace la ideología. Y necesitamos una ideología para funcionar en sociedad, no hay que demonizarla. Entonces, cuando el feminismo reclama un cambio en la ideología con la que se forme a los jueces, claro, hay que ver qué demanda hace. Si claro, si lo que está diciendo es que tenemos que tener jueces anticapitalistas, etcétera, 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 pues es un delirio lo que está ofreciendo, lo que le está exigiendo. Le está diciendo a Jorge, tenemos que formar jueces anticapitalistas, o con una idea de este holismo, donde al patriarcado lo vamos a transformar en una entidad, No, hay muchas otras variantes que pueden funcionar dentro del entramado ideológico en el que funcionan las instituciones jurídicas en este contexto político determinado, con esta Constitución, bueno, la práctica que decíamos. Tenemos dos más, sí. Gracias. Sí, tú. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, bueno, en primer lugar, por habernos puesto en el diván del psicoterapeuta y habernos revelado pues, el influjo de Bomer de la charla del otro día. No éramos conscientes, pero ahora ya... Se pueden liberar, ahora se pueden liberar. Muchas gracias por liberarnos de ese yugo de yo, en la polémica que describes sobre entre Manuela Pienza y Octavio Salazar, yo creo que hemos olvidado un punto muy importante, que es lo que establece el ordenamiento jurídico, bueno, interpretado por uno u otro, y qué es lo que establece el ordenamiento jurídico con la ideología que subyace a esa legislación española. Y yo creo que no hay duda alguna de que el ordenamiento jurídico español está prohibida la maternidad subrogada. Entonces, el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida establece que ese contrato va a ser nulo de primer derecho. Otra cosa que después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya dicho bien que eso es así, pero una vez que el niño está aquí, algo tendremos que hacer con ella. Habrá que reconocer esa paternidad, maternidad e inscribirlo en los registros correspondientes. Bueno, que ahí hay, es decir, primero se dice que sí que hay que inscribirlo, luego se dice que no, pero el ordenamiento jurídico es claro. No es claro, Sonia, si no, quiero decir, apuntando cuál es ese último punto de tu intervención, que para mí es, yo creo que
razonable, pero desde luego no es lo que dice el ordenamiento jurídico, es lo que a su modo de ver, creo yo, entiende que debería decir el ordenamiento jurídico. Él está proponiendo, pues en su caso, una reforma legislativa. Pero lo que no puede decir bajo ningún concepto, y si lo dices porque su concepción del derecho es muy distinta a la de otros, es que en el ordenamiento jurídico español no está prohibido. Sí está prohibido. Pero está claro. Depende de lo que tienes por ordenamiento. Pero obvio, es decir, un sujeto actuando desde la ideología jurídica, no política ni nada, jurídica, tal como la plantea Manolo, que es un normativismo kelseniano puro y duro, no ve otra cosa. Sí, bueno, claro que lo está haciendo. ¿Por qué no integra el principio de dignidad tal como lo interpreta el Tribunal Constitucional Español y cita Kant? Obviamente que no lo integra como material normativo relevante en la cuestión jurídica. Está respondiendo a la cuestión jurídica diciendo, tengo una ley, la ley de reproducción asistida. La ley de reproducción asistida no tiene la palabra prohíbo, porque ese es el primer criterio. Segundo, no sanciona, los dos criterios kelsenianos. Por lo tanto, esa conducta aquí no está prohibida. Solamente es nula. Esto le quita validez al contrato, bla, 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 bla. Claro, para Manolo, en ese artículo, para el sujeto argumentador de allí, no, está prohibido. Y sin embargo, para ti, sí está prohibido. No sos competente, y acá volvemos a Dworkin, no sos una jurista competente tú, o no es un jurista competente Manolo, no. Estáis movilizando creencias más generales sobre qué es el derecho, o no movilizándolas en este caso, ¿no? Actuando desde ellas, que son las que en último caso, son las que están determinando la respuesta que estáis dando en cada uno de los casos. No es que uno de los dos no sabe derecho español, no. La manera en la que entiende el derecho hace que para Manolo sea la ley de reproducción asistida, el concepto de prohibición, ahí es donde viene el suplemento kelseniano, y tú dices, yo no tengo duda de que esto está prohibido en España, pero sí. ¿Y qué pasa? Sí, claro. A ver, es que para él, por encima de ese artículo 10 de la ley de reproducción asistida, hay otros principios que él entiende que son preponderantes y que pueden derrotar la aplicación de la norma, lo cual para mí es una visión del ordenamiento jurídico que se carga directamente al principio de imperio de la ley y al principio de la legalidad. Totalmente. Es la tradición parlamentaria española. Sin control judicial de constitucional y inveterado como hay en otros lugares del planeta. Claro. Sonia, si yo creyera que un principio de dignidad puede derrotar a la norma con la que yo estoy argumentando, entraría en el argumento y mostraría por qué en este caso al menos no la derrota, no la apartaría. No está pensando el derecho como escribe sobre el derecho 3 meses antes. Perdón, vaya. Sí, una coincidencia y una posible diferencia con la charla. La coincidencia es que creo que en la modernidad líquida que vivimos, según Zygmunt Bauman, la facilidad mental nos lleva a pensar con simplificadores. Y yo encontré 3 palabras que empiezan con E, que son interesantes con la charla, que son estigma, etiqueta y escotoma. La etiqueta nos pone un rótulo simplificador en la cabeza y a partir de esa palabra quedamos sintetizados para todos. El estigma es la carga negativa que va asociada a esa etiqueta y el escotoma es cómo la mente empieza a ver todo a partir de ese rótulo y todo el comportamiento de esa persona va a quedar atrapado por la lógica. Esa sería la función ideológica en la que coincidiría con la descripción. Con la que estoy un poco en desacuerdo es con esta sensación, esta exageración creo del marxismo, de la visión de la ideología, de decir que no se puede pensar sin ideología, porque eso me parece que retroalimenta lo anterior. Quiero decir, no nos deja un espacio para pensar sin etiqueta. No nos deja un lugar, puede ser un poco ingenuo y naif lo que estoy planteando, pero hay que tratar de buscar algún margen de objetividad, intersubjetividad compartida, descripción que no nos desvíe todo el tiempo. Lo digo porque en nuestro país toda discusión termina siendo ideologizada. Y entonces, creo distinto de que yo le pretendo dar. Y hay que reconstruir un espacio en el que se puedan discutir las cuestiones duras. Bueno, esa era ¿Qué es el derecho? Es una cuestión dura. Y es el corazón de una ideología jurídica. Claro,
Yo no creo que todas las discusiones en Argentina se reconduzcan a qué es el derecho. No se reconducen en este sentido de ideología, se reconducen en ese sentido vulgar de que si de pronto hiciste un chiste de Bonadío te empiezan a mirar como diciendo que sos kirchnerista, y si apareciste con Bomer y si esta foto la cuelga de Facebook y Bonorino es un macrista, qué sé yo, esta locura ideológica, vamos a llamarlo así, pero en un sentido, digamos, vulgar, peyorativo del término ideología. No, hay que rescatar el concepto teórico de ideología porque es aquel que nos permite pensar a lo siguiente. Sonia sigue convencida que Manuel Atienza cree que el derecho es una práctica donde los principios derrotan a las normas, bla, 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 que es lo que Manuel dice en su teoría. Pero cuando la obligo a verlo actuar como argumentador en el derecho, y le digo, pero mirá, define, no hay prohibición porque no hay sanción. Termina diciendo que lo que dice la norma de reproducción asistida, como ahí no está la prohibición, no hay ningún otro elemento relevante, ni aun cuando venga un energúmeno como Salazar y se lo grite, porque ahí está el argumentador racional. Salazar viene y le dice, oye, que Kant no nos obliga a nada en este país. Acá hay una práctica de entender la dignidad que es la del Tribunal Constitucional y que como juristas nosotros deberíamos considerar. No, el tipo, claro, Manolo se va y le discute sus argumentos más brutales o más fáciles, si se quiere. Hay un Amos, muy poquito. Brevemente, me parece a mí, sin ánimo de polemizar en demasía, que Manolo utilice un argumento normativista no lo convierte en un kelseniano profundo. Es decir, dentro de su discurso argumentativo, esa red argumentativa que construye en esta cuestión, utiliza un primer argumento que tiene que ver con lo normativo. Pero eso no me da la sensación a mí, o sí, para vos sí. Su conclusión es, el derecho español no prohíbe la gestación por sustitución. Punto aparte. Bueno, ahora pasemos a hablar de las cuestiones morales. Kant, el principio de dignidad, bla, 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 bla. No es que construya un argumento, define el escenario de la discusión distinguiendo el problema moral del problema jurídico. ¿Quién hace este movimiento argumentativo por definición? Un positivista metodológico. No es kelseniano, porque Kelsen no es el nombre de una ideología, es el nombre de una teoría, es un teórico del derecho. Aires kelsenianos, como hay aires constructivistas en la ideología que lanzó Bomer el lunes. No es Nino, pero hay aires. Entonces, en la ideología hay aires teóricos, pero flota de manera muy simplificada y captura a los agentes en los momentos en los que ellos menos se lo esperan. Que se defienda Manolo Latán. Ya lo discutí con él en Alicante. Cuando no le dije que esta era una lectura ideológica, aceptó la reconstrucción del entimema. Lo que yo no le dije que tenía una carta oculta para la publicación. Última. Sí, acuerdo también con lo que ha dicho antes Sonia. Yo pienso que Atienza no puede salir indemne de esta argumentación, no puede ser. Comparto parte de lo que dices. Dice, bueno, en términos jurídicos, esto no está prohibido por el derecho español. Supone entonces que está permitido. Es decir, argumentación más que el señala es imposible. Lo que ocurre es que esto es totalmente inconsecuente con lo que él defiende en su teoría del derecho como argumentación. Por otro lado, aquí sí que tengo que decir que, a mi modo de ver, Salazar tiene razón porque eso está claramente prohibido por el derecho español. Hay también un protocolo de derecho internacional que prohíbe la venta de niños y esa norma también es vinculante para el Estado español. Por tanto, me parece a mí que también, yendo al derecho internacional, esto es algo que está prohibido desde nuestro ordenamiento jurídico. Mis compañeros civilistas en la Universidad de Salamanca han trabajado estos temas a fondo y suelen resolver el asunto del registro apelando a ese principio que es tan popular entre los civilistas del interés del menor, como si esto fuera una especie de panacea que permite curarlo todo. Claro, entonces la cuestión que me surge, este principio, bueno, que tiene tanta importancia dentro del derecho civil y del derecho de familia, permite resolver un caso, permite estabilizar una situación que está prohibida por nuestro propio ordenamiento jurídico y por la vía de los hechos darle una virtualidad. Esa es una cuestión muy importante. Algunos civilistas mantienen esta postura, ¿no? Esto en términos jurídicos. Y luego, el principal problema de todo esto, fijándonos en lo que dice Atienza, es su apelación a Kant y a la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, para llevar el asunto
al problema de la dignidad. Siempre que se plantea una cuestión de contenido ético y leemos lo que dice Atienza, por arte de vivir lo que siempre terminamos en esa segunda formulación del imperativo categórico kantiano. Siempre. Y yo creo que en el siglo XXI debe ser Atienza de los 4 que todavía siguen dando crédito en cuestiones éticas a Kant y a esa formulación del imperativo categórico kantiano. Es decir, eso ni los neokantianos lo hicieron, que siempre se mantuvieron fieles al proyecto epistemológico de Kant, pero en materia ética decían, bueno, es que no es aceptable. De hecho, Atienza cae en el mismo problema, en el mismo defecto que Kant. Kant, cuando explica su imperativo categórico, incurre una vez y otra en problemas, en falacias de petición de principio. Y en este caso, me parece a mí, Atienza también lo hace claramente. Él tiene una idea previa, muy particular de lo que se entiende por dignidad humana y siempre lleva la cuestión a ese punto. Muchas gracias. Lo llamativo es que con todos los juristas competentes diciendo que no está, que es una práctica completamente prohibida y tan obviamente prohibida, Manolo comenzara su artículo diciendo, vengo a decir lo obvio sobre este tema, así empezó el artículo, para que podamos discutir lo que importa. Entonces, lo primero obvio es que no está prohibido en nuestro país. Cuidado, lo obvio o lo no obvio no solamente está construido en función de aquellas razones que vemos, sino también desde las ideologías desde las que actuamos en el mundo social, político y jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre la charla de Bonorino y la intervención de Sendín? Yo intenté, con mayor o menor éxito, abrir ese espacio de lo que llamaríamos la crítica de la ideología. No intenté decir si tenía razón Manolo o Salazar. Ustedes empezaron a deslizarse en la función básica que tienen este tipo de discusiones, que es, vamos a discutir de derecho, y esto significa discutir sobre qué dice el derecho, sobre qué entiendo por el derecho, sobre cuáles son las ideologías que nos movilizan. Pero el espacio de la crítica de la ideología es más modesto, es esto que yo hice. Yo no dije que no tenía razón, ni que no tenía que argumentar con Kant ni nada. Simplemente señalé, cuidado, tal como divide el escenario argumentativo, actúa como un positivista metodológico. Pero él defiende una teoría, como dicen, yo no dije ni siquiera que se contradice, porque no creo que estén, realmente creo que no están en el mismo plano. Las teorías no reemplazan a las ideologías a la hora de entender el comportamiento de los actores sociales. Y darle microfundamentos al speech de la ideología, es decir, buscar actos de sujetos individuales en una práctica social concreta, es lo que necesitamos para que el discurso sobre las ideologías no sea lo que él la hizo ir justamente, quizás, a la tumba.